¿Alguna vez has sentido que algo te observa cuando no hay nadie cerca? Hay quienes aseguran haber visto criaturas imposibles. Sombras que caminan entre los cañales, bestias de ojos rojos sobrevolando el cielo nocturno y seres tan antiguos que no deberían existir. Testigos reales que jurarían bajo cualquier circunstancia que lo que vieron no fue producto de su imaginación. Prepárate, porque estas historias no solo son relatos, son advertencias de que quizá no estamos tan solos como creemos. Era aproximadamente el año 2015. Me encontraba afuera, en el patio de mi casa. Vivo en una ciudad petrolera pequeña pero llena de ruido. En ese entonces estaba fumando un Marlboro rojo. Mi primer hijo acababa de nacer y, aunque estaba temeroso de la paternidad, me aferraba a construir un hogar para mi familia. Mientras hablaba con mi esposa por teléfono, decidí mirar al cielo. Vi una silueta. Al principio no le presté atención porque estaba concentrado en mis preocupaciones, pero noté que comenzaba a dar vueltas en círculos, como una rapaz. Fue entonces cuando sentí un verdadero miedo. No era un ave. Era una especie de reptil, como un wyverno, mejor dicho, una gárgola blanca. Tal vez fue mi mente intentando entender lo que veía, o quizás los viejos instintos de presa que aún guardamos en lo más profundo del cerebro. Me oculté y, desde donde estaba, comencé a observarlo mejor. Vi sus características físicas. Blanco, con ojos rojos, una criatura albina. No tenía un pico visible, pero sí unas alas enormes e imponentes. Permanecí oculto por un buen rato, hasta que finalmente el animal dejó de volar sobre mí y siguió su camino hacia el este. Tiempo después hablé con personas que trabajaban en el área de pozos. Ellos me contaron que habían visto animales similares al que yo describí. No fui el único. Lo que vi esa noche fue real. Y hasta hoy, no he podido olvidarlo. Cuando era niño, tendría unos 10 años, estaba en la casa de campo de mis abuelos. Eran unas 80 hectáreas de plantación, con conexión a un río que quedaba a unos 20 minutos a pie desde la casa. Una tarde, como a las 3, decidí ir al río a bañarme. Fui montado en un caballo y lo até a un árbol. Mientras disfrutaba del agua, escuché al caballo relinchar. Cuando miré, vi algo que me heló la sangre. Me vi a mí mismo. Era yo, desatando al caballo, montándolo y saltando al río con él. Salí corriendo de ahí, solo en boxer, hasta llegar a la casa. Mi abuelo, al verme, me preguntó qué había pasado. Le conté todo. Él entró a la casa con mi abuela y el resto de la familia. Buscaron unas hojas extrañas y me recluyeron en una habitación durante 7 días y 7 noches, sin dejarme salir. Durante todo ese tiempo me rezaron oraciones que nunca entendí. El río tenía una malla para filtrar el agua y evitar que la basura llegara hasta los cultivos, pero el caballo nunca apareció. Al final, lo único que me dijeron fue: eso era un vaca. Son demonios invocados para ciertos trabajos. Cuando su dueño muere, quedan libres hasta que alguien los atrape y los haga suyos. Pero es más fácil invocarlos que dominarlos. Lo mejor es atarlos a un objeto y enterrarlos ahí. Por lo general, si los ves, ya valiste. Pero como el caballo tenía más carne, se lo llevó a él. Después de eso, iba a venir por ti. Por eso las oraciones de protección. Nunca me enseñaron esas oraciones. Era el año 2015, si la memoria no me falla. En la secundaria donde estudiaba, como recompensa para un grupo de estudiantes, organizaron una excursión de fin de curso. Fuimos a un rancho en el interior del estado. Desde nuestra llegada nos advirtieron que no saliéramos de noche, mucho menos solos, y que tuviéramos cuidado con las personas pequeñas que cuidaban la hacienda, los llamados aluxes. Durante la primera tarde y noche, recuerdo que mi mejor amigo y yo encontramos un hoyo donde había unas estatuas de esas pequeñas figuras guardianas. La curiosidad nos ganó y decidimos explorar. No recuerdo si fue antes o después de la cena, pero nos acercamos a los árboles que marcaban el inicio de un sendero hacia una zona más apartada de la hacienda. Llevábamos un buen rato allí sin hacer nada cuando, de repente, escuchamos un grito espeluznante. Me giré hacia los árboles y entonces lo vi. En una rama, había algo, una criatura. Parecía una mezcla entre una lechuza y algo mucho más siniestro.
Tenía piernas largas, estaba cubierta de plumas igual de largas, y sus ojos nos observaban fijamente. De pronto soltó otro grito. En ese instante, abrió sus alas y, justo al despegar, desapareció en el aire. Lo más aterrador fue que, por la cercanía, calculamos que esa cosa medía al menos 2 metros de altura, quizás hasta 3. Y no parecía tener pico. Aquella noche, ya de regreso en las cabañas, todos comentaban lo mismo. Alguien había estado lanzando pequeñas piedras a las puertas y ventanas. Esto ocurrió en la península de Yucatán, y hasta donde sé, no hay ninguna especie de ave en esa región que llegue a semejante tamaño. Los chirundos en un pueblo de Guerrero, que creo se llama Cerro Grande, son una de esas leyendas que cualquiera de la zona conoce, pero pocos se atreven a comprobar. Para llegar a ese pueblo hay que pasar por caminos largos y solitarios. Desde siempre te advierten que no viajes en la noche, porque es en esas horas cuando suelen aparecer. En mi experiencia, una vez los vi, apenas de paso, porque íbamos rápido en la camioneta. Tenían forma humana, pero todo su cuerpo estaba cubierto de pelo, algo parecido a Chewbacca de Star Wars. Eran altos y delgados, pero lo más perturbador es que algunos dicen haberlos visto sin ese pelaje, y de ahí proviene su nombre. Los chirundos, que significa los desnudos o los encuerados. Nadie sabe realmente qué son. Algunos piensan que son una especie de tribu escondida en la zona. Otros creen que son simples pueblerinos que se disfrazan para espantar a la gente de noche. Sin embargo, los habitantes de los alrededores juran que no conocen a nadie que viva así ni que haga esas cosas. También se dice que podrían habitar en las cuevas cercanas al pueblo y que solo salen cuando la noche es más oscura. Cuando tenía unos 12 años escuché que mi mamá me llamaba. Corrí a verla, porque ella estaba lavando en el patio. Cuando llegué, me señaló algo y me dijo, mira eso. Al principio no lograba ver nada y hasta que un pequeño movimiento me hizo enfocar la vista. Era un animal extraño, parecido a una gallina, pero desnutrida y muy alargada. Tenía muy pocas plumas y las que tenía eran largas. Su color era café, como si estuviera camuflado. Le pregunté, ¿qué es eso, mamá? Y ella, sorprendida, solo dijo, pues no sé. De repente, esa cosa corrió, saltó la albarrada y se metió a otro terreno hasta desaparecer. Con el tiempo, en la familia terminamos llamándolo el dinosaurio. Nunca supimos qué era realmente. Jamás volví a ver algo parecido y no, definitivamente no era una gallina. Una vez salí a dar una vuelta en bicicleta y llegué a una zona industrial, aunque también hay cañales y terrenos amplios. Por ahí pasan unas vías de tren que corren junto a varias fábricas. Todo estaba tranquilo, hasta que lo vi. En uno de los cañales noté algo echado, parecía un enorme animal cubierto de un pelaje blanco. Al principio pensé que sería un perro grande o quizá algún animal perdido, pero entonces escuché cómo eso empezó a moverse. De repente, la cosa se levantó. Medía al menos 3 metros de altura, su piel era blanca casi rosada, los brazos eran largos como los de un gorila y su cara parecía la de un lobo. Caminaba erguido sobre 2 patas. Cuando esa cosa me miró, sentí que el aire se me iba del cuerpo. Quedé paralizado. Pero para mi sorpresa, la criatura pareció asustarse y salió corriendo. No corría como un animal normal. Saltaba de un lado a otro a una velocidad impresionante. En cuestión de segundos llegó a una fábrica abandonada cercana, y de un solo salto logró pasar una barda enorme antes de perderse de vista. Me quedé ahí, temblando, tratando de convencerme de que lo había imaginado. Pero no. Después supe que no soy el único. Muchos en la zona han visto esa misma cosa. Mi bisabuelo fue maestro en comunidades rurales durante las campañas alfabetizadoras de José de Vasconcelos. Recorrió pueblos olvidados en lo profundo de la selva de Campeche, y fue allí donde vivió algo que nunca pudo olvidar. Mientras se hospedaba en una hacienda cercana a uno de estos pueblos, hizo amistad con los hijos del hacendado. Le sorprendía que, aunque les gustaba beber, jamás tomaban alcohol al mediodía. Cada vez que él los invitaba, ellos se negaban y le advertían que no debía salir a esas horas, pero mi bisabuelo no les dio importancia. Hasta que un día, después de salir de la cantina, lo vio. En medio de la calle, un borracho dormía tirado bajo el sol,
y de pronto, una colonia de hormigas rojas enormes comenzó a rodearlo. Al principio, el hombre, aún ebrio, ni siquiera reaccionó mientras las hormigas clavaban sus mandíbulas en su piel. Mi bisabuelo pensó que estaba muerto, hasta que de repente despertó. El hombre empezó a gritar desesperado, intentando ponerse de pie, pero apenas logró dar unos pasos antes de desplomarse. Las hormigas lo cubrieron por completo. Mi bisabuelo, paralizado del miedo, solo pudo mirar. Gritó pidiendo ayuda, pero ningún lugareño se atrevió a acercarse. En menos de un minuto todo terminó. Lo único que quedó de aquel hombre fueron huesos blancos, como si hubieran estado al sol por años. Esa noche, cuando los hijos del hacendado fueron a buscarlo, les contó lo ocurrido. Ellos solo asintieron y le dijeron: te lo advertimos. Esas hormigas salen cuando el suelo se calienta al mediodía y sienten especial atracción por los borrachos. Desde entonces entendió por qué nadie en aquel pueblo bebía antes de que cayera el sol. Durante años creyó que quizás su mente lo había exagerado todo, hasta que un día, paseando en moto con unos amigos, vio en la carretera los restos de un venado. Lo que vio le heló la sangre, una ola roja de hormigas gigantes cubría el cuerpo del animal, devorándolo con una velocidad imposible. En cuestión de segundos, solo quedaron huesos. Aceleró a fondo y se alejó de allí. Nunca más volvió a dudar de lo que su bisabuelo le había contado. Hasta hoy, el simple recuerdo de esas hormigas le eriza la piel. Mi esposo y yo íbamos a una fiesta de 15 años y nos mandaron la ubicación por WhatsApp, así que yo lo iba guiando. Tomamos una carretera oscura y entramos por el lado de un motel. Llegamos a un monte. Según el GPS todavía era más adelante. Pasamos junto a un río o algo así y vimos algo que nos dio mucho miedo. Era oscuridad total, iluminada solo por las luces de la camioneta. Vimos a un ser desnudo, humanoide, pequeñito, con alas picudas como las de un dragón. Estaba en cuclillas y, al ver las luces, volteó y voló o saltó hacia el río. No dije nada. Solo le dije a mi esposo: da vuelta. Sentí un miedo terrible. Cuando salimos de ahí y llegamos a un lugar más transitado, detuvo la camioneta y hablamos de lo sucedido. Nos dimos cuenta de que los dos habíamos visto exactamente lo mismo. Después, en mi casa, seguí en el GPS la ruta de donde nos había llevado y descubrí que era un lugar abandonado, en medio de la nada. Tiempo después salió en las noticias que en ese sitio mataban gente. Era un lugar de exterminio. Lo he compartido en varios grupos que hablan de estos temas, porque aún me cuesta creerlo. En noviembre de 2018, alrededor de las 6 de la tarde, conducía de regreso a casa desde un poblado cercano a Nazas, Durango. Justo al cruzar el puente sobre el río Nazas, alcancé a ver, de reojo, cómo algo enorme se desprendía de un árbol. Al fijarme mejor descubrí una águila parda que extendía las alas, y ocupaba casi todo mi campo de visión. Calculo que medía unos 7 metros de punta a punta. El árbol, de por sí enorme, se veía diminuto a su lado, y cada batir de alas levantaba ondas visibles en el río. Sé que suena inverosímil, durante mucho tiempo me pregunté si había sido imaginación mía. Sin embargo, con los relatos que circulan en la zona y las historias que he ido encontrando, estoy convencido de que fue real. ¿A alguien más le ha pasado algo parecido? Una vez, pasada la medianoche, no podía dormir, así que salí al tejado que había fuera de la casa. Vivíamos en el rancho y me encantaba sentarme allí para ver las estrellas y escuchar los sonidos nocturnos. A esas horas solían oírse muchos animales. Aquella noche había luna llena, de modo que todo el monte se veía con claridad, pero no se escuchaba ningún animal y eso me pareció extraño. El silencio duró poco. Los coyotes empezaron a aullar. De pronto los aullidos se multiplicaron entre perros y coyotes, y yo esperaba ver a la manada pasar. Lo que vi, sin embargo, fue algo que no entendí. A unos 5 metros de mí apareció una criatura parecida a un lobo, con un pelaje blanco muy largo. No caminaba. Se arrastraba con las patas al revés, y su hocico, demasiado largo, dejaba ver todos los dientes. Me quedé paralizado. Por suerte, el tejado proyectaba sombra y aquella cosa no podía verme. Cuando la criatura se incorporó de golpe, entré en pánico. Corrí hasta la puerta, me metí en la casa y la cerré de un portazo. El ruido despertó a mi hermano. Le conté lo que había visto y nos asomamos por la ventana.
A lo lejos, aquella cosa se distinguía corriendo, hasta que la perdimos de vista. Nunca supimos qué era. Esto ocurrió de verdad. Pasé varios días sin atreverme a salir de noche. Fue una experiencia impresionante para mí.